Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero los presentamos en titulares. Es Noticia Venezuela. ¿Qué tiene que ver el diálogo en Barbados, la cumbre de la Noval y el foro de Sao Paulo con el nuevo sabotaje al sistema eléctrico nacional? Vamos a revisarlo, profundizamos en ello. Avanzamos en Noticia Argentina. En la previa electoral de las llamadas PASO, las redes sociales y los grupos de WhatsApp imponen los debates. Sin embargo, entre el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el presidente actual, Mauricio Macri, hay una marcadísima diferencia. Tenemos ese análisis con un experto en análisis político electoral desde esta nación del sur del continente. Y en Noticia Reino Unido, ¿quién es Boris Johnson? El controvertido nuevo primer ministro británico, un populista a lo Trump, un desastre diplomático, un irreverente sagaz. Vamos a ver qué dice un experto desde México, con lo que veremos mañana cuando ya asuma la investidura ante la Casa Real. Así inicia Es Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, progresivamente se restablece el servicio eléctrico en diversas regiones del país luego del ataque electromagnético denunciado por el gobierno nacional. Los sucesos de características similares en marzo y abril pasado permitieron activar los planes de contingencia con mayor rapidez. Detalles a continuación. El Ejecutivo venezolano denunció que a las 4:45 de la tarde del lunes se presentó un evento nacional de interrupción del suministro de energía eléctrica, cuya causa apunta a un nuevo ataque de carácter electromagnético contra la hidroeléctrica de Guayana. De inmediato, se activaron los trabajos para restablecer el servicio. El ministro del Interior, Néstor Reverol, informó sobre el despliegue de dispositivos de seguridad para garantizar la tranquilidad en el territorio nacional. Los representantes de las carteras de comunicación, salud, educación y transporte también se pronunciaron durante las horas recientes para mantener al pueblo informado. Bancos, comercios y otros servicios mantuvieron sus jornadas habituales, pese al decreto no laboral, mientras se estabiliza el servicio. Podemos decir que nuestros trabajadores están haciendo los protocolos ante esta situación y en un trabajo conjunto con Corpoelec para una vez tener estabilizada la energía eléctrica, seguir prestando el servicio de nuestros sistemas IFE, Metroloteque, Metro de Caracas y seguir dándole la movilidad y el transporte que se merece nuestro pueblo. Ante los acontecimientos, el presidente Nicolás Maduro escribió en Twitter: somos un pueblo que ha luchado durante más de 2 siglos contra el colonialismo, el esclavismo, el racismo y toda forma de agresión imperial. Jamás nos doblegaremos ante las agresiones, venceremos todas las dificultades y alcanzaremos la prosperidad. Nuestro destino es triunfar. El ataque eléctrico se da un día después de la clausura de la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados que se desarrolló en Caracas durante el fin de semana y de la que se desprenden 2 declaraciones firmadas por los 120 países miembros en respaldo al gobierno de Nicolás Maduro y en rechazo a las medidas coercitivas y unilaterales aplicadas por Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Asimismo, las fallas se producen en la víspera del 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, a desarrollarse entre el 24 al 28 de julio, también en Caracas. A esto se suma la denuncia del gobierno venezolano por la incursión de 2 aeronaves espía estadounidenses en violación del territorio de vuelo nacional. El país ya ha sufrido ataques al sistema eléctrico este año, uno cibernético los pasados días 7 y 9 de marzo y otro ataque de tipo mecánico y físico del 25 al 29 de marzo. Según el Ejecutivo, los últimos 2 años más del 50% de las más de 500 subestaciones eléctricas han sido saboteadas.
El 26 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con el objetivo de proteger la tecnología e infraestructura del país de ataques electromagnéticos. El documento incorporaba ataques de este tipo a otros países por razones de defensa. Paradójicamente, desde 2015, Venezuela está en la lista de países que representan una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Ahí están los hechos, recordamos además el contexto que va un poco más atrás, pero a esta hora, ¿cuál es la situación en Caracas, en la capital, en esta nación suramericana? El panorama entonces con Leonel Retamal. Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches y también a toda nuestra audiencia. El panorama es básicamente lo que se ve aquí a mis espaldas, una ciudad que logra restablecer el servicio eléctrico paulatinamente y sostenidamente, también hay que decir, durante el día, a pesar de algunas interrupciones y alzas y bajas de la luz repentinas, pero que son parte de la normalidad, han dicho las autoridades, tanto en este episodio como en el episodio de marzo y abril de este año también, que la normalización y estabilización del servicio eléctrico es algo que toma y que tarda un par de días, pero que durante la jornada, aquí por lo menos en Caracas, se ha logrado establecer al 100% el servicio eléctrico. También durante la tarde el ministro de Energía informó que el 85% del servicio eléctrico logró ser restituido en todo el país y la zona más grave está hacia el occidente del país, donde hay fluctuaciones de porcentajes y ahí todavía no se ha logrado llegar al al 100% de restablecimiento del servicio eléctrico. En otras áreas de interés para la ciudadanía, como son el transporte, se mantuvo el plan de contingencia. Hemos visto que funcionó adecuadamente para las personas que pudieran transportarse y llegar a tiempo y temprano a sus hogares. También un área prioritaria es el de la salud. Los hospitales han sido monitoreados durante todo el día y también desde ayer, cuando se produjo este evento de corte eléctrico, y se ha podido establecer que las plantas generadoras de electricidad para que los hospitales y centros de salud tengan la autonomía para funcionar adecuadamente han funcionado bastante bien, han funcionado al 100%, ha dicho las autoridades de salud. Y un tema importante es que durante la tarde se anunció la puesta en marcha de los sistemas de bombeo para la distribución de agua aquí en Caracas, y eso significa que los lugares donde no hay suministro de agua potable prontamente van a estar llegando vía las tuberías y las cañerías de toda la ciudad. Eso es en cuanto al tema de servicios públicos, y está también el tema de las responsabilidades que hay detrás. Las autoridades solo hemos tenido información desde ayer de que se debería un pulso electromagnético, pero no hemos tenido más información durante el día. Esperamos y estamos atentos para informar en su momento más antecedentes respecto a cómo se produjo este nuevo ataque que señaló el gobierno, Tatiana. Muy importante, Leonel, estar al tanto de esta información y transmitirla de manera oportuna. Gracias, Leonel. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Miguel Jaimes. Él es doctor en Ciencias Gerenciales, experto en geopolítica, fundador y director del Diplomado en Geopolítica del Petróleo de la web geopoliticapetrolera.com.be. Nos acompaña desde Mérida. Profesor Jaimes, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarle nuevamente. Gracias a usted. Quiero preguntarle por distintos hechos que se han registrado en los últimos días y que después de eso todo deriva en este nuevo sabotaje cibernético contra las instalaciones eléctricas, contra el sistema eléctrico del país, como lo ha anunciado el gobierno. Primero, y es que en las últimas horas, la víspera, para ser más exactos, denunciaba el ministro de Comunicación la incursión de aviones espías, pero esto no era lo único, hizo un recuento de meses atrás. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están espiando en Venezuela? Venezuela en una alerta permanente. Las amenazas no cesan, aviones espías, intento de sabotaje de nuestro sistema eléctrico, justo cuando las cosas políticamente en Venezuela van encaminadas de una manera muy significativa. La cumbre de los países no alineados, donde participó el presidente de la República, Nicolás Maduro, con una intervención de más de 120 delegaciones del planeta entero, un reconocimiento tácito, verdadero hacia nuestro país, las mesas de diálogo en Barbados funcionando de una manera exitosa,
Y entonces, bueno, esto molesta, esto irrita a la Casa Blanca, a la Oficina Oval, al señor Marco Rubio, al señor Trump, quienes inmediatamente emprenden acciones en contra de nuestro país. Se ha atacado el sistema eléctrico nuevamente, pero de una manera rápida, efectiva. El gobierno nacional lo ha implantado nuevamente. Tenemos alguna falla. No significa de que nuestro país va a tener una estabilidad permanente en el manejo económico, en el manejo político, porque tenemos muchos enemigos activados. E inmediatamente, hoy, hace apenas algunas horas, la declaración del señor Trump amenazando al presidente Nicolás Maduro, de un tribunal internacional, de la justicia mundial, indudablemente que, bueno, muy apresurados, muy golpeada. Tratando de hacerle daño a nuestro país. Me has hablado de todas estas situaciones que precisamente quiero ir detallando poco a poco. Una muy clara fue la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. ¿Qué fue lo que más le molestó al gobierno de los Estados Unidos? 120 naciones que firman en su conjunto el rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela e incluye allí Arabia Saudita. Son naciones que recordamos aliadas directamente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que más incomoda? Sí, y sobre todo Arabia Saudita, que es un socio muy importante de Venezuela por pertenecer al grupo de los países exportadores de petróleo y quien ha sido un aliado muy denso en torno a las relaciones con los Estados Unidos, la vía diplomática, militar, energética. Molesta a la Oficina Oval, molesta a la administración republicana la estabilidad que nosotros tenemos acá en nuestro país. Y justamente molesta porque Venezuela está llevando una diplomacia verdadera, una diplomacia con un tino y con una posición muy elevada, muy franca. Y bueno, y entonces los halcones tratan de una o de otra manera de que esas buenas relaciones se enturbien, de que esas buenas relaciones se debiliten. Sí. ¿Me escuchas, profesor? Sí, le escucho perfecto, claramente le escucho. Gracias, qué bueno. Ahora vamos al Foro de Sao Paulo, porque termina esta cumbre del Movimiento de Países No Alineados y dentro de solamente 2 días comienza el Foro de Sao Paulo. Se ha anunciado por parte de algunos intelectuales que vendrían al país que se ha intentado bloquear su llegada, pero que llegan como sea, a como dé lugar. ¿Qué es lo que pasa? También volvemos a preguntar lo mismo. ¿Cuál es el temor que vengan intelectuales a discutir sobre los problemas globales que tiene esta humanidad? El tema con el Foro de Sao Paulo logra tener una importancia mucho más marcada hacia Venezuela, porque es un reconocimiento de un escenario, de una plataforma de un peso muy valioso, muy importante para nuestro país. Es como usted lo señala, la confluencia de varias visiones concentradas en el ámbito intelectual, académico, de educación, donde se va a debatir de una manera amplia, llana, transparente la situación venezolana. Y cuando la situación venezolana se discute en el ámbito internacional, todas las delegaciones que asisten a nuestro país salen al mundo a reclamar, a decir de una manera muy clara y muy tajante: Estados Unidos, Donald Trump, saca tus manos de Venezuela, deja el abuso y la intervención hacia nuestro país, porque nosotros con cada escenario internacional logramos tener una vía diplomática transparente. Y cuando esto sucede en este país tan pequeño del globo terráqueo, preocupa indudablemente a la administración norteamericana, una administración golpeada, intransparente, una administración norteamericana que se da contra el vacío y que no quiere aprender, que el mundo desea paz y que el mundo tiene los ojos puestos en nuestro país. Pero fíjate que ese mismo discurso que asume el presidente de los Estados Unidos, este señor congresista estadounidense Marco Rubio, es también directamente asumido por la oposición venezolana a través de las redes sociales. En particular vemos cómo se mofan, cómo se burlan de una situación que afecta a sus propios seguidores. ¿Qué tan contraproducente es esa postura que se asume de carácter político por parte de la oposición venezolana?
Lo primero que debemos decir del señor Marco Rubio, que es un legislador por la zona de Miami. Tiene 54 estados, la República Norteamericana, y es un perfecto desconocido. Marco Rubio es una de las figuras, de las fichas claves de sectores del narcotráfico de Miami. Y bueno, y si la oposición venezolana lo activa él como una figura, como un modelo, bueno, porque la oposición venezolana también anda en situaciones muy corruptas, corrompidas acá en nuestro país. Hay que ver la cantidad de dinero que este sector, este señor le ha inyectado y que proviene de dineros y de fondos dudosos. Marco Rubio no es nada en Norteamérica. Marco Rubio apenas logra significar el acuerdo y el apoyo de un pequeñísimo electorado de la zona de Miami y es ampliamente rechazado. El señor Marco Rubio, si el mundo le puede dar un consejo, lo primero que hay que decirle es: cierre su boca, cierre sus comentarios, porque a cada comentario del señor Rubio más hunde a la administración norteamericana, más devela sus vínculos con sectores terroristas y con sectores mercenarios y con sectores del narcotráfico estadounidense. En todo caso, él sabe dónde decirlo porque tiene un potencial electoral, precisamente es en la Florida, y ese es el discurso que aupa para ese sector de la extrema derecha de esa zona de los Estados Unidos, con gran presencia de cubanos y venezolanos. Ahora, en medio de toda esta situación, ¿qué decir de los diálogos en Barbados? Se cumplen 6 meses desde que el diputado Guaidó se autoproclamó en una plaza. No es el presidente de nada, bien lo sabemos, pero sin duda que le hace daño a Venezuela porque él y su grupo de aliados se van por el mundo pidiendo más bloqueo contra el país. La expectativa entonces se centra necesariamente en el diálogo en Barbados. Como usted lo señala, Tatiana, el señor Guaidó es el presidente de una plaza de cualquier parte de nuestro país. Olvidado, no tiene ningún tipo de vida política y su actuación es totalmente intransparente, muy golpeada. Mientras que el gobierno nacional, la comisión de alto nivel encabezada por el gobernador de Miranda, por el ministro de Comunicación, pues ha logrado llevar un mensaje muy claro. Ese mensaje es el que representa la estabilidad del pueblo de Venezuela. Queremos diálogo, nos podemos sentar, vamos a las mesas, discutimos, hay una agenda, hay una actividad y bueno, y creemos fervientemente en lo que dice el presidente Nicolás Maduro, que esta comisión de diálogo, de paz, de entendimiento va a tener buenos resultados. Y esos resultados son buenos, Tatiana, porque es nuestra patria la que está en el medio de estas direcciones de ataques tan enconados por parte de la administración norteamericana. Si los sectores de la oposición están en un diálogo en Barbados y el señor Donald Trump, que es su principal jefe, dice una serie de planteamientos cuestionados totalmente desde la oficina oval, cierta y claramente hay un rompimiento entre la oposición venezolana y la administración norteamericana. Donald Trump dice una cosa y acá, bueno, nosotros estamos sentados, el gobierno nacional, discutiendo, porque lo que nos interesa es nuestro país, nos interesan nuestros recursos, nuestra prosperidad, nuestra reactivación económica es lo que está en juego en nuestro país en este momento muy clave para la patria. Un momento crucial en donde lo que sí es, dentro de la Asamblea Nacional en desacato, presidente de esta AN de Venezuela, el señor Guaidó, promoviendo, y hoy ha sido aprobado en esta Asamblea Nacional en desacato, esta ley para retomar el TIAR, que bien conocemos sus antecedentes, bien conocemos cómo ha actuado en América Latina, bien conocemos de dónde sale. ¿Qué tanto podrá realmente, en términos concretos, afectar el TIAR a Venezuela cuando ya sabemos que tampoco Venezuela hace parte de la OEA? Dos diálogos. Un sector de la Asamblea Nacional en desacato, en concordancia con lo que dice el señor Donald Trump, tratando de reactivar un tratado que no aplica para nada en nuestro país,
porque tenemos una independencia y, como usted lo señala, igualmente hemos decidido retirarnos de la Organización de Estados Americanos, y el TIAR exactamente no va a encajar en nuestro país. Lo que encaja en nuestro país es el desarrollo de un entendimiento, es la reactivación económica. La agenda está muy clara, así la ha señalado el presidente Nicolás Maduro, con el cuerpo de políticos de la revolución que se encuentra en Barbados. Nosotros estamos discutiendo allí la paz y el entendimiento de la República. En todo caso, profesor Jaimes, deberá el gobierno, suponemos que es así, muy atentos a las acciones que en el marco de la ilegalidad del TIAR quieran aplicarle a Venezuela. Sí, por supuesto. Todas estas acciones que toma la oposición y todas estas ventanas que quiere abrir con todos estos grupos de intervenciones para nuestro país, indudablemente que son delicadas. Pero como lo decía al inicio de esta entrevista, alerta permanente. Tenemos una experiencia de 20 años dentro del gobierno, dentro de la revolución. Esta no es la misma revolución indefensa o tibia o incipiente de hace 20 años. Hoy hay una revolución fortalecida, con cuadros, con planteamiento, con vocería internacional. Si no, la Comunidad Económica Europea, si no los Estados Unidos, si no otros países no estuvieran tan interesados en desestabilizar a nuestra nación. Y bueno, y hay un gran apoyo, el NOAL, el grupo de países no alineados que debatieron y han conocido la vida clara, llana y transparente de nuestra patria. Con problemas, sí, pero ¿qué país del mundo no tiene? De los casi 200 naciones que hay sobre todo el planeta. Nosotros somos los que menos conflictos tenemos, como otros países que se vienen presentando como una vitrina del desastre a nivel internacional. Y cada vez se derrumba, se cae a un vacío, a un precipicio sin umbral, toda la locura, toda la demencia supremacista de Norteamérica, que en estos últimos 6 meses, estos últimos 8 o 10 meses, parece que Donald Trump quiere trasladar su oficina oval a Caracas, porque se ocupan más de Caracas que de los pobres que hay en Washington, de las gravísimas protestas. Vean ustedes las imágenes, Telesur las ha presentado. Está paralizado total y completamente Puerto Rico. A su gobernador en este momento le están allanando su residencia. Hay gravísimos problemas en Norteamérica. Y bueno, y el señor Donald Trump entonces pidiendo intervención hacia nuestro país. Habría que ver en la balanza, Tatiana, quién está más mal en el mundo, si Venezuela o los propios norteamericanos. Profesor Jaimes, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Hasta más pronto, amigos de Telesur. Muchísimas gracias. Ahí está un conjunto de hechos que hemos revisado que se enmarcan justo y, como bien lo dicen los expertos en el análisis político y económico, no en una coincidencia. Para sintetizar, tenemos la información permanente en nuestra multiplataforma, le hacemos seguimiento. Sigue restablecimiento de energía en el oriente y centro de Venezuela. Así les contamos a ustedes. La Corporación Eléctrica de Venezuela, la Corpoelec, informó este martes que el servicio de energía eléctrica quedó restablecido en Caracas. Trabaja para que la electricidad se normalice pronto a nivel nacional, luego que el lunes el país suramericano fue blanco de un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. Abrimos comillas, esto lo dicen las autoridades hace minutos. Recuperado 100% Caracas, restitución parcial del sistema en los estados Mérida, Trujillo, Barinas, Aragua. Seguimos avanzando por el restablecimiento total del servicio eléctrico, lo dijo Corpoelec a través de su cuenta en la red social Twitter. Bien, así nos vamos a la primera pausa brevísima en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Argentina, esa nación del sur del continente que se prepara para las llamadas PASO. Previa al proceso electoral, las redes sociales y los grupos de WhatsApp imponen los debates. Sin embargo, entre los candidatos por el Frente para Todos, Alberto Fernández, y el actual presidente Mauricio Macri, que aspira a la reelección, hay una marcadísima diferencia. ¿Dónde está? Es parte del análisis que les ofrecemos al volver en Es Noticia.
En noticia argentina, los precandidatos a la presidencia del país enfrentan campañas electorales con sobresalientes tendencias mediáticas. Por una parte, Alberto Fernández mantiene una campaña llena de encuentros sociales, esto es a nivel nacional, mientras que el actual presidente, que aspira a la reelección, Mauricio Macri, se afianza en las redes sociales con una militancia cibernética. Detalles a continuación. Comienzan las fórmulas electorales. Los precandidatos de 8 fórmulas presidenciales se enfrentarán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el 11 de agosto, donde se definirán los candidatos a competir en los comicios presidenciales del próximo 27 de octubre. Las duplas principales se ven protagonizadas por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, en representación de Juntos por el Cambio, y Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el Partido Justicialista. La segunda fórmula mencionada se ha visto perseguida por los medios locales y sus detractores oficiales, la bancada opuesta a sus intereses. El caso más visible ha sido el que enfrenta a Alberto Fernández, quien ha tenido que desmentir cada falsa noticia sobre incluso su carrera como profesor universitario. Para esto, la propia Universidad de Buenos Aires, en la cual dicta clases, debió desmentir un rumor iniciado por un presentador de televisión local. A través de un comunicado en la red social Twitter, la Universidad de Buenos Aires informó que el doctor Alberto Ángel Fernández comenzó su actividad docente en la institución en 1985 y que actualmente dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena en la Facultad de Derecho. Aún superando esta barrera, los ataques contra la campaña de Fernández no cesan. Videos de momentos personales también han intentado atropellar su trabajo. Sin embargo, tales acciones no han podido disminuir los incontables encuentros que ha sostenido el precandidato con la clase obrera de Argentina. Sindicalistas, trabajadores de todos los sectores, jóvenes y estudiantes han contado con la presencia del precandidato presidencial. Por su parte, el actual presidente del país, Mauricio Macri, ha desarrollado una campaña en las redes sociales basado en videos de sus deberes como mandatario. Actividades que al parecer tomaron relevancia a partir del inicio de la campaña electoral. Pese a la mediática comicial de Mauricio Macri, las acciones de su administración dejan un claro mensaje marcado en la población. La difícil situación que padecen los sectores más vulnerables de Argentina se hace igual de visible. 1/3 de los argentinos viven en la pobreza, que ha crecido en los últimos años de forma alarmante. La brecha entre los que más tienen con los que menos tienen se extiende en más de 1/3 de los ingresos adquiridos por los más ricos sobre apenas un 1,7% de lo adquirido por los sectores de menos recursos. Una clara muestra de quienes han sido los beneficiados por las políticas aplicadas durante los recientes 4 años de gobierno. Sumamos más información a esta hora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur y, como bien decís, expectativa en lo que significan estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 11 de agosto, marcando justamente a quienes van a ser los candidatos en las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo. Las encuestas están marcando una polarización entre las dos fuerzas que van justamente teniendo una tendencia de que alguno de los dos referentes van a ser el próximo presidente de la República Argentina. Por un lado, Mauricio Macri, el candidato del oficialismo, y por el otro lado, Alberto Fernández, el candidato de la Alianza Todos, que está acompañado, recordemos, por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 80% del padrón electoral, según las encuestas, ya tiene definido por alguno de estos dos candidatos. La tendencia está marcando una ventaja de Alberto Fernández, que podría hasta llegar a ganar si las encuestas siguen mejorando y si el apoyo popular sigue creciendo hasta en una primera vuelta. Pero lo cierto es que hay una campaña de ataque permanente por parte de las corporaciones mediáticas, por parte de la estrategia del oficialismo de estigmatizar, de generar falsas noticias, de buscar justamente enemigos y fantasmas en lo que es la imagen de Alberto Fernández para tratar justamente de asustar, de generar temor en la población, que lo va apoyando más allá de lo que significan estas estrategias electorales que tiene el gobierno Mauricio Macri y su fuerza política, marcando justamente una tendencia que le da un apoyo popular y un respaldo muy fuerte al candidato Alberto Fernández en estas elecciones presidenciales que, recordemos, serán en octubre próximo. En octubre próximo. Gracias, Edgardo. Así toda esta información la sumamos al análisis.
Para ello nos acompaña Luis Brustein. Él es periodista, analista, subdirector del diario Página 12, con nosotros también desde Buenos Aires. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Gracias por acompañarnos. Luis, con esta situación de las redes sociales, particularmente centrado en los grupos de WhatsApp, estamos viendo que se reedita la fórmula de Brasil con respecto a la campaña del presidente Macri. Sí, todavía no es tan intenso, pero como en Brasil, que fue muy masivo, y aquí hubo bastantes alarmas en ese sentido, advertencias, al punto que tuvo que venir el vicepresidente de la empresa de WhatsApp y se reunió con la Comisión Nacional Electoral, con la Corte de Justicia que está dedicada al tema electoral, y aclarar las dudas que había sobre la intervención de WhatsApp en las elecciones. El hombre dijo en ese momento que WhatsApp no iba a intervenir, no hacía ese tipo de intervenciones, pero en un diálogo con algunos de los jueces reconoció que algunos intendentes del oficialismo habían contratado los recursos de WhatsApp Business, que es una de las ramas de WhatsApp, para hacer propaganda institucional, lo cual sigue manteniendo las dudas sobre cómo van a intervenir las redes en estas elecciones, ¿no? Hay algunos ejemplos ya. La intervención en las redes es una intervención segmentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sectores de la colectividad judía empiezan a hacer circular WhatsApp con mensajes que no dicen que es nazi Alberto Fernández o es antisemita, sino que recuerdan algún detalle de algo que pudo ni siquiera haber sucedido, pero que es un detalle menor en algunas declaraciones de algún funcionario del kirchnerismo sobre, por ejemplo, alguna obra de Shakespeare, ¿no? Shylock. Y de ahí empiezan a hacer un discurso sobre la amenaza antisemita que significaría un gobierno del kirchnerismo, o un gobierno del peronismo o del Frente de Todos, que es la sigla con la cual se presentan estas elecciones. Tienen otros mensajes que van orientados para los jubilados, por ejemplo, ¿no? Diciendo que van a haber nuevas moratorias y que con esas moratorias, donde se van a poder jubilar los que no han hecho aportes, les van a sacar la plata que le correspondería a los que sí han hecho esos aportes. Ellos han segmentado a la sociedad, a los ciudadanos, y tienen un mensaje dirigido a cada uno de estos sectores, que es un mensaje elaborado muy científicamente, en forma muy técnica, no es un mensaje directo, la mayoría de las veces es algo que se sugiere y que despierta la paranoia o el odio del público que lo recibe, ¿no? Lamentablemente hemos perdido el retorno con nuestro invitado, con Luis Brustein, periodista, subdirector del diario Página 12. Vamos rápidamente a tratar de restablecerlo porque es apenas parte del inicio de este análisis. Miren ustedes todo lo que significa en las redes sociales, en particular el WhatsApp, y estábamos referenciándolo con respecto a una fórmula muy conocida el año pasado, razón por la cual gana en una nación de América Latina, específicamente en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, después de que lo hemos visto como una fórmula aplicada que llegaba con cientos y cientos y cientos de cadenas a través de las redes sociales y del WhatsApp desde fuera, particularmente desde los Estados Unidos. Ahora Luis Brustein nos estaba contando específicamente cómo está funcionando al respecto. Se aplica no solamente para las elecciones de octubre, para agosto, que serán las PASO, las primarias para definir las candidaturas, no solamente a presidencia y vicepresidencia, sino las listas que van a Cámara y Senado. Bueno, es un asunto que vamos a revisar con él, por eso es tan importante poder continuar con él y con esta conversación. En ese sentido, hay más asuntos para discutir, y es qué tanto realmente influye todo esto al momento de avanzar en un debate real. Luis, de nuevo con nosotros, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tatiana? Así es. En Te el escuchaba, debate, sí, déjame te pregunto algo, porque con los ejemplos que nos estabas dando, pues queda totalmente claro de cómo avanza, en este caso, la extrema derecha del país y todos los aliados para la candidatura a la reelección del presidente Macri. Pero la pregunta es, ante esto, ¿cómo se acciona, cómo se defiende, cómo se enfrenta por parte del progresismo en cabeza de Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández? Bueno, la estrategia que han puesto ellos en esta campaña ha sido la de mostrar una actitud de convocatoria amplia y de diálogo. Y el candidato ha aceptado ir a todos los programas que se han caracterizado por hacer una campaña furibunda en contra del gobierno anterior y en contra del kirchnerismo. Y uno de esos programas a lo que fue, defendió sus posiciones con mucha solvencia, y yo creo que eso ha sido efectivo, ¿no? Porque de lo que se trata en el voto progresista ya está consolidado alrededor de esta candidatura. Lo que puede definir la elección está en la posibilidad de capturar el voto que está más indefinido, aunque ya la mayoría se está definiendo, pero que son los votos menos decididos, si se quiere. Entonces, de lo que se trata, por lo menos desde el Frente de Todos, es de generar puentes hacia un sector que hasta ahora no se les ha acercado. Y en ese sentido, bueno, están haciendo, sobre todo, por un lado, la presidenta está haciendo actos multitudinarios con la presentación de su libro en el interior del país, y a su vez el candidato a presidente, Alberto Fernández, está yendo a todos los programas que han sido muy refractarios y los está asumiendo con mucha solvencia. Ha conseguido la adhesión de los sectores de los gremios combativos y en general de los gremios más centristas. El sector del movimiento obrero, las tres centrales que existen en la Argentina han dado su apoyo a la fórmula de Fernández, y de la misma manera sucedió con la mayoría de los gobernadores, que un poco con este objetivo estuvo pensada la estrategia de que Cristina Fernández se corriera a un costado, asumiera el lugar de candidata a vicepresidenta y dejara en el primer lugar de la fórmula a Alberto Fernández, que era un hombre que reunía más estas características que requería la campaña que iba a hacer el Frente de Todos. Sí, ahora, todo esto que aparece en las redes sociales, esta cantidad de información de carácter manipulada, como bien dices, tan técnica y científicamente organizada para dirigirla a estos segmentos, cuando se va al debate nacional, ¿qué tanto efecto tiene? Me refiero a la vida, a la política real del país, en términos electorales. En términos de argumentos racionales, el oficialismo no tiene ningún argumento para rebatir las posiciones del Frente de Todos. Pero las campañas estas de este tipo a nivel de las redes están orientadas a pequeñas franjas, a pequeños nichos, a pequeños segmentos, porque lo que está definiendo en este momento la elección sería una segunda vuelta. Hay probabilidades de que ganen en primera vuelta la fórmula del Frente de Todos, pero en segunda vuelta esa distancia se achica bastante. Y en ese sentido valen mucho cada punto que se consiga. Luis, déjame preguntarte allí, ¿crees sí, como un experto en los asuntos electorales de tu país que podría ganar la fórmula Fernández en primera vuelta? Bueno, es una posibilidad que se maneja. Pero bueno, digamos, en las encuestas algunas pueden mostrar resultados de ese tipo, pero la mayoría, la verdad, muestran que la diferencia en primera vuelta podría estar en los 6-7 puntos a favor del Frente de Todos, y en segunda vuelta estaría esa diferencia reduciéndose a 3 puntos, una cosa así. Entonces cada punto que se disputa vale mucho.
Me queda algo por preguntarte y es la unión ahora con Massa, este partido que él representa, ¿qué tanto sumará realmente y qué tanta confianza puede haber después de la historia conocida entre el kirchnerismo y el masismo? Yo creo que lo que hay que ver en esa alianza es el efecto que tiene a nivel del ciudadano en general, de la sociedad en general, porque lo que proyecta es una intención de diálogo y de amplitud muy fuerte por parte del Frente de Todos, más allá de las características personales o ideológicas, si se quiere, de Sergio Massa, que es un hombre colocado bastante al centro del espectro político y que se ve obligado a asumir esta alianza porque evidentemente sus bases electorales, los intendentes que todavía le responden, le exigieron que tomara esta decisión porque ellos podían perder esas intendencias. Los intendentes del conurbano, ¿no?, que es el fuerte de Sergio Massa. Muchísimas gracias, Luis, por este análisis, pendientes de lo que viene ahorita que son las PASO, y veremos cómo se desarrolla ese escenario. Un placer como siempre, buenas noches. Bueno, lo mismo digo, Tatiana, buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticias. Salimos de la frontera de América Latina, es noticia Reino Unido, nos preguntamos lo siguiente. ¿Quién es Boris Johnson, el controvertido nuevo primer ministro británico? ¿Qué le espera a esta nación al Brexit, a Europa, con esta figura talentosa para algunos, superficial y muy mal diplomático para otros? Bueno, vamos a analizarlo aquí en el Noticia. Al volver ya venimos. En noticia Reino Unido, este martes el conservador Boris Johnson fue electo como primer ministro de esta nación. El miércoles comenzará todo ese protocolo real de la asunción. Johnson, que partía como favorito para suceder a Theresa May, obtuvo 92.153 votos ante su rival, el actual canciller Jeremy Hunt, quien recibió 46.656 votos durante los comicios internos que fueron de 2 semanas. El ahora primer ministro buscará implementar en un lapso de 30 días su promesa de cumplir con la fecha de un Brexit con o sin acuerdo, Brexit suave o Brexit duro, pautado para el mes de octubre con la Unión Europea. Fue un privilegio servir en su gabinete y ver la pasión y la determinación que aportó a las muchas causas que son su legado, desde la igualdad salarial para hombres y mujeres hasta la solución de los problemas de salud mental y discriminación racial en el sistema de justicia penal. Gracias, Teresa, gracias. ¿Y quién es Boris Johnson? Vamos a revisarlo. Trabajó en The Telegraph, convirtiéndose en el periodista favorito, recuerdan ustedes, de Margaret Thatcher. De allí empezó a profesar sus ideas islamófobas contra el bloqueo de la Unión Europea. Ejerció como alcalde de Londres entre 2008 y 2016. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2016 y 2018. El presidente Trump lo reconoció como el candidato idóneo para enfrentar a la Unión Europea. Analistas aseguran que la elección de Johnson recrudecerá el conflicto con Irán, muy cercano a Israel. Ahí está el perfil del nuevo primer ministro de Reino Unido. ¿Qué pasará además con el bloque europeo? Bueno, hay muchas preguntas por plantear. A Raúl Delgado Huize, analista internacional, con nosotros desde México. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. En titulares planteábamos lo siguiente para tratar de entender lo controversial y polémico que es Boris Johnson. Para algunos es un pésimo diplomático, para otros es un muchacho irreverente y sagaz porque aunque no es muy inteligente se reúne, se rodea de gente que sí es muy inteligente, y para otros definitivamente es un populista
muy, muy cercano al presidente Donald Trump, que incluso trata de imitar. ¿Cuál es su visión usted de este panorama? ¿Con cuál se queda? Bueno, sí hay muchos paralelismos con Donald Trump en muchos sentidos, pero yo quisiera ir un poco más de lo superficial a lo más profundo, ¿no? En el análisis. Lo que yo vería en el caso de los dos es que, tenemos lo más... incluso algunos llaman gemelos políticos rubios y polémicos, pero creo que mucho más allá de eso, ahorita el Reino Unido está enfrentando una crisis muy importante. Hay un desplome, un freno del crecimiento económico, un desplome de la libra, una profunda división del país y alguien que entra al escenario político de una manera muy fuerte, que de alguna manera refleja la descomposición del régimen político. En muchos sentidos esto tiene que ver también con Donald Trump. Creo que las formas de hacer política son bastante parecidas. De alguna manera son extravagantes, intimidadores. Yo creo que lo que estamos viendo realmente es la crisis, un poco de una cierta crisis de la Unión Europea, por un lado, y por otro lado la crisis del imperialismo estadounidense. Y de esto están surgiendo muchas cosas que son interesantes, como, o se están viendo, ¿no? Más bien como riesgos, un autoritarismo, la xenofobia y el racismo, homofobia, sexismo, desdén por los derechos humanos. En el caso de Estados Unidos, la corrupción rampante, pero también un cierto nacionalismo trasnochado que podríamos atribuir a los dos. Entonces, en este sentido hay cierto paralelismo y una situación bastante incierta. Sí, con respecto a esto que dices, una de las situaciones más inciertas sin duda será el Brexit, pero está muy claro la postura de Boris Johnson y es a él al que han elegido los conservadores, así que saben lo que les espera, un Brexit duro, salen como salen, pero salen de la Unión Europea, del bloque europeo. Claro, toda la historia política de Boris Johnson ha sido el estar en contra de lo que fue el proyecto de la Unión Europea. Y ahora pues la situación se ha vuelto bastante cruda porque están viviendo los estragos también del Brexit. Y por otro lado, tal vez sea interesante tenerlo en mente, en la Unión Europea se está dando una pugna muy fuerte entre la derecha xenófoba y la socialdemocracia progresista. Y es muy interesante esta disputa, y también es importante que en esta no estén los conservadores de británicos en esta disputa. Creo que hay bastantes signos también prometedores en el caso de la Unión Europea. Por ejemplo, en la designación de Josep Borrell como jefe de la diplomacia europea, que él ha representado siempre a la izquierda y a la socialdemocracia. Un poquito más la mirada de los progresistas hacia el sur, la defensa del estado de bienestar que se está cayendo en la Unión Europea y otra vez volver a ciertos principios fundacionales de la Unión Europea. Entonces está esta disputa cuando haya un personaje que va a entrar mañana como primer ministro, que está precisamente pensando en una salida de la manera que sea de la Unión Europea. Pareciese que, profesor Raúl, todo esto abona aún más el camino para los laboristas para volver al poder. Yo creo que en medio de estas contradicciones, hay un libro muy bueno que yo recomendaría de John Bellamy Foster que se llama Trump en la Casa Blanca, en donde él trata de ver cómo la llegada de este neofascismo en Estados Unidos también abre la posibilidad de una unión
de los grupos progresistas. Sobre todo él lo que llama es una unión por atacar la crisis epocal por la que atraviesa la humanidad y el capitalismo hoy en día, y que de alguna manera estos dos personajes de los que estamos hablando, que tienen mucho en común, Johnson y Trump, estaríamos, yo creo que, viendo la posibilidad, por lo que dices ahorita, Tatiana, de unificar más a las fuerzas progresistas y sobre todo unificarlas hacia una transformación de un capitalismo que enfrenta una crisis realmente epocal, como también le llama John Bellamy Foster y con el que coincido plenamente. Entonces creo que ahorita hay una posibilidad de que por lo menos la izquierda, la socialdemocracia, vayan reforzándose ante lo que se está dando, pero es muy importante la solidaridad internacional, la integración de todos estos grupos de izquierda, todas estas fuerzas políticas que están en contra de esta derechización, de este neofascismo que empieza a penetrar en muchas partes del mundo para cambiar esta realidad. Y yo ahorita daba el ejemplo de la Unión Europea porque ahí se está dando una pugna muy, muy fuerte, en donde, a pesar de algunos errores importantes de la propia izquierda, de ciertos divisionismos que ya se han dado periódicamente y que se siguen dando, por ejemplo, ahorita en España, con Podemos y el PSOE, yo creo que lo que es importante es ahorita ver realmente lo que estamos enfrentando, que es mucho más importante y que implica la necesidad de unir nuestras fuerzas para luchar contra esto. Así es. Que es algo que nos está realmente llevando al abismo. Un momento crucial. Usted dice esto y recuerdo lo sucedido este fin de semana aquí en Caracas con el movimiento de países no alineados. Varios cancilleres muy preocupados por esta situación de quiebre del derecho internacional, como le han dicho algunos, la ley de la selva. Hablaban que para el progresismo no hay tiempo ni de ambigüedades ni de hipocresías. Profesor, para despedirlo, dígame el nombre del libro, para tenerlo en mente, para recordarlo, para buscarlo. Bueno, el libro está, creo que todavía no está traducido, pero se llama, la traducción sería Trump en la Casa Blanca, que es de la editorial Money Review, que siempre ha sido un aliado de Latinoamérica y del pensamiento crítico latinoamericano. Buscaremos en el momento entonces oportuno que tengamos esa posibilidad. Muchísimas gracias, Raúl. Qué placer. Buenas noches. Igualmente, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada estamos muy pendientes de un hecho que duele y duele tanto, la causa palestina. Con esas imágenes los dejamos. Hasta mañana.